Bienvenidos al Diplomado en Nutrición Deportiva. Antes de iniciar formalmente con nuestra clase, queremos recordar algunas normas básicas para garantizar una experiencia de aprendizaje enriquecedora y respetuosa para todos. Durante el desarrollo de la sesión, les pedimos mantener sus micrófonos apagados para evitar interrupciones o ruidos de fondo. Esto permitirá que la clase fluya con orden y claridad. Si en algún momento desean intervenir o realizar una pregunta, pueden hacerlo levantando la mano virtual o utilizando el chat y serán atendidos con gusto. Siempre que sea posible, les invitamos a mantener sus cámaras encendidas. Vernos entre compañeros y docentes fortalece la dinámica del grupo y nos ayuda a crear una comunidad de aprendizaje más cercana. Es importante también que se conecten puntualmente. Las clases inician a las 19 horas 0 minutos y la puntualidad es parte del compromiso con ustedes mismos y con sus metas de formación. Les recordamos que para recibir la certificación es indispensable asistir a las clases en vivo. Por ello, les animamos a organizar sus tiempos y aprovechar al máximo cada sesión. Este diplomado es una oportunidad única que, gracias a convenios con instituciones aliadas, hoy se encuentra al alcance de muchos. Aprovechenlo con responsabilidad, participen activamente, pregunten, compartan y disfruten del proceso de aprender junto a profesionales apasionados por su labor. Esta experiencia no solo enriquecerá sus conocimientos, sino que puede marcar una diferencia real en su desarrollo profesional. Gracias por estar aquí. Empecemos. Perfecto, entonces como siempre empezamos con esta introducción. Muy buenas noches con todos una vez más. Gracias por estar aquí comprometidos con su formación, con el crecimiento profesional dentro de la nutrición deportiva. Les recordamos que pueden compartir esta experiencia en sus redes sociales usando fotos, frases, aprendizajes y así inspiramos también a más personas a formarse. Ahora sí, en la recta final también ya próximos a culminar el módulo 4. Sabemos que no ha sido fácil, pero que están a pocos pasos también de certificarse con las herramientas necesarias para impactar en el deporte, en la salud y en el rendimiento humano. Esta noche tengo el privilegio de contar con un ponente de alto nivel cuyo conocimiento, trayectoria lo convierte en un referente también en el área técnica de la nutrición. Les presento al bioquímico Cristian Romero, es graduado por la Universidad Técnica Particular de Loja y también por la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Paraná en Brasil. Posee además un máster en gestión y calidad por la Universidad de La Rioja, España, y consolida su formación académica de alto nivel internacional con una trayectoria profesional en Johnson Johnson, Sol, Casumelaf y Boni Group. Cristian también se ha desempeñado en asuntos regulatorios, en aseguramiento de calidad en procesos técnicos ya más guiados al ámbito farmacéutico. Actualmente lidera la gerencia general dentro de suplementos alimenticios Rafa Pharma, donde impulsa la innovación, el crecimiento sostenible en el ámbito de la salud nutricional. Esta noche nos acompaña para abordar un tema fundamental: el metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, una base esencial para comprender el rendimiento, la energía y la recuperación deportiva. Demos una cálida bienvenida al doctor Cristian Romero. Bienvenido, doctor. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Hola Lu, muchas gracias. Gracias por la introducción. Bueno, chicos, déjame compartir la pantalla. Déjame compartir eso aquí. Compartimos pantalla. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Correcto. Se está Ok, compartiendo. Sí. Uy, soy nuevo. Ujú. Ah, voy a hacer chin, 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 chin. Déjame ver. Ya le hice presentation. A ver, chicos, lo que vamos a hablar ahora no es un tema tan fácil, la verdad. Sí, son temas un poco complejos, de bastante terminología. Entonces vamos a intentarlos hacer de la mejor manera para que ustedes puedan entender. Porque sí, es un poco complejo. La metabolización tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos son varios procesos bioquímicos en el cual intervienen bastantes proteínas y bastantes enzimas para que se pueda dar un producto, ¿no? Hay un input, siempre hay un input y siempre hay un output. Entonces, primero queremos darles la bienvenida y queríamos preguntarles ustedes qué entienden por metabolismo sin decirme pues este tipo de o este concepto que yo tengo colocado aquí. No sé si alguien de ustedes o conoce el tema metabolismo.
¿Alguna vez alguien ha escuchado? Lo vamos a hacer interactivo porque en verdad son muchos conceptos, son muchos conjuntos, entonces, si no, yo sé que ustedes se van a desviar del tema terriblemente. Doctor, ¿podría compartir también la pantalla con el qué alimentos te vienen a la mente para que lo puedan relacionar? O sea, déjame ver. Aquí. O sea, bueno, empecemos ya. Verás, básicamente el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula en un organismo, ¿ya? Entonces, para que exista este tipo de metabolismo, debería pasar varias circunstancias dentro de la célula para que ésta pueda funcionar. Al final del día, todos los procesos como reproducirse, crecer o mantener estructuras responden a un principio de metabolismo. Sin este metabolismo no puede existir absolutamente nada. ¿Cómo generas el metabolismo? Pues el metabolismo lo generas cuando ingieres algún producto y este producto genera otro producto. ¿Sí? Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí doctor. Ok. estamos. Si voy muy rápido, me avisan sí, pero como es muy largo, Sí, entonces doctor. intentaríamos de lo más lento posible, ¿sí? Sí, va muy Entonces, rápido. en este metabolismo se da por diferentes productos como que son los carbos, las protes, las grasas. Ahorita pedí de inicio un video. Sí, ya. Entonces, los carbos, como ustedes bien saben, son compuestos orgánicos que son los más abundantes en la biosfera y a su vez en diversos de la planeta Tierra. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales, también como en los tejidos animales, como por ejemplo las papas, las zanahorias, el arroz, los tallarines, todos esos son al final del día carbohidratos. ¿Sí? También sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales, pues los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos, azúcares, son la fuente más abundante y económica de la energía alimentaria de nuestra Tierra. Déjame ver. Ya. Aquí podemos ver una clasificación simple, pues de los carbohidratos se dividen en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los complejos, pues suministran vitaminas, minerales y fibras. Son como los panes, legumbres, arroz, pastas, vegetales, que producen fécula que contienen carbohidratos complejos. Y los simples, pues, se encuentran en alimentos como la fruta, la leche y las hortalizas. Me parece que ustedes aún no ven la clase de suplementación, ¿verdad? En suplementación ven un poco sobre los alimentos y lo que te aporta cada uno de ellos en tu alimentación. Pues los hidratos de carbono, como les digo, se dividen en simples y complejos, los simples en monosacáridos, y aquí viene algo muy, muy importante, que los monosacáridos es la glucosa. Pues la glucosa es la fuente principal de energía del cuerpo, ¿sí? Sin glucosa es muy difícil que el cuerpo pueda sobrevivir. Ya van a ver por qué, porque está vinculado básicamente a todos los procesos bioquímicos del cuerpo. O sea, sin glucosa es muy, muy, muy difícil que una célula pueda sobrevivir. Los carbohidratos, como les digo, se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y entre esos monosacáridos se divide pues, en aldosas y cetosas. Y los oligosacáridos en disacáridos, o trisacáridos o decasacáridos, dependiendo de su configuración química. Aquí vemos otra clasificación. Y bueno, ¿qué es el metabolismo de los carbohidratos? Se define como metabolismo de carbohidratos a los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de carbohidratos en organismos vivos. Los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía gracias a su fácil metabolismo. Esto quiere decir que el carbohidrato, como les había dicho, se descompone principalmente en glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar y luego la glucosa pues se va a transformar como tipo fructosa y esto va a desencadenar a varios procesos bioquímicos como la oxidación y generación de piruvato, que es la principal molécula de energía para que entre el ciclo de Krebs. O por ejemplo tienes la glucosa, cuando hay exceso de energía se convierte en glucógeno y pues es un reservorio de básicamente de azúcares en músculo y en hígado. Y cuando existe
un déficit de glucosa en sangre, pues el glucógeno por otro proceso se vuelve otra vez a glucosa. Entonces, como que todo está relacionado céntricamente en la glucosa. Eso recuerden siempre, la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo, de las células. Sin glucosa es muy difícil que tú puedas sobrevivir. El metabolismo de los carbohidratos consiste en digestión, transporte, almacenamiento, degradación y biosíntesis. Los carbohidratos más abundantes en los alimentos son el almidón y el glucógeno. La digestión de estos carbohidratos complejos comienza en la boca y, bueno, por la saliva, luego va al estómago, luego se absorbe por el intestino delgado luego va al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo pues se va distribuyendo a todo el cuerpo y en ese proceso pues va a las células. Ya saben, chicos, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer tranquilamente para que no, que esto no sea un poco pesadito. Buenas Eh, noches. dígame, Cristian. Usted acabó de decir que la glucosa se transforma en fructuosa. Eso no puede ser. Son dos compuestos distintos. No, la glucosa en ciclo, en la oxidación de la, a ver, perdón, glucosa, fosfato, la glucosa, sí, la fructosa también, la glucosa se transforma en fructosa cuando quieres hacer ácido láctico, me parece. Déjame y te confirmo la ruta metabólica que sí se transforma en fructosa. ¿Por qué? Porque en ciclo de Krebs, cuando quieres crear ciclo de Krebs y en la oxidación del piruvato, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato por dos tipos de enzima. Pero en Pero, pero, fructosa pero, también. pero partamos de que vienen de dos fuentes distintas. Dame dos, chicos. Déjame, me lo anoto y te lo respondo al final, ¿ya? Ya. Espérame. Voy a anotarme esto. Solo que la ruta metabólica como tal. Chato. Y si me equivoqué, te lo digo. Pero estoy que seguro que no. Espérame. Sí, verás. Sí, claro, verás. Justo en el ciclo de Krebs, la glucosa 6-fosfato se puede convertir en fructosa 6-fosfato gracias a la fructosa isomerasa. Sí, recordemos que en todos los procesos bioquímicos existen enzimas que puede convertir una enzima a otra enzima. Que de eso desencadenas varios procesos, lo puedes hacer. Pero básicamente la enzima que convierte la glucosa a la fructosa es por una isomerización y es la fructosa, la fosfoglucomutasa isomerasa, que lo vamos a ver en ciclo de Krebs, perdón, en la oxidación del piruvato, para que pueda entrar a ciclo de Krebs. ¿Ya? Pero luego lo vemos. Bueno, entonces, como les dije, pues la glucosa entra al torrente sanguíneo, va a diferentes tipos de células y comienzas a generar pues la energía. La glucosa se transporta en el intestino, en el hígado. Ya. El almacenamiento de los carbohidratos se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. Dado su mayor masa, el principal reservorio de carbohidratos en el músculo. Pero cuando pasa este tipo de reservorios es cuando existe yo le diría como una sobredosis de ATP. Todo este tipo de energía a glucosa otra vez y la glucosa se reserva directamente al glucógeno. Por eso cuando estás en un proceso de volumen, lo que tú quieres es tener muchísimas más calorías o ingerir muchas más calorías de las que tú consumes al final del día, ¿no? ¿Para qué? Para que se vuelva glucógeno por el principio, ¿no? Entonces, entre más calorías tú ingieras en tu alimentación, mayor va a ser tu reservorio de glucógeno al final del día. También aumentas ácidos grasos, pero la mayoría que tú tienes es glucógeno. Por eso te puedes ver un poquito más grande, pero sin definición. La degradación de estos carbohidratos, pues el glucógeno se degrada en glucogenólisis produciendo glucosa. Este proceso solo se da cuando no tienes tanta glucosa en sangre y el cuerpo necesita energía, necesita más glucosa en sangre. Sí, entonces ahí se hace el reverso de rutas metabólicas. Esto es básicamente una ruta metabólica
que me parece que les coloqué unos gráficos y lo podemos observar. La glucosa se degrada en glucólisis produciendo piruvato y energía, que es básicamente la ruta principal de obtención de energía. Y la ruta de las pentosas fosfato produciendo un receptor y las pentosas. Y las pentosas básicamente es para generar ribosa 5-fosfato y el ribosa 5-fosfato es para generar ADN. Entonces, aquí está como un ejemplo un poco rápido de la degradación de los carbohidratos, que siempre empieza con la glucosa, que la glucosa cuando quieres hacerlo con para generación de energía, pues esto se tiene que oxidar a piruvato y cuando existe básicamente muchísima energía, pues tiene que convertirse en glucógeno, como les dije, porque el cuerpo no se va a permitir desperdiciar este tipo de alimentos. El glucógeno se sintetiza en la ruta conocida como la glucogenogénesis, que es, como les digo, el paso de glucosa a glucógeno por un glucógeno mutasa, me parece. Entonces, eso. Aquí podemos ver un ejemplo principal. Yo siempre recomiendo que te fijes en el principal, que es la glucosa. La glucosa, como les digo, es lo principal de todos. Entonces, la glucosa, para que se genere glucógeno, tiene que pasar por un proceso gluconeogénesis y solo se da cuando existe una sobreproducción de piruvato y el piruvato a su vez una sobreproducción de ATP. Cuando existe esto, se manda señales para que para que el cuerpo diga, oye, ya no necesito que me generes más ATP. O sea, porfa, ya no, porque la persona no lo está utilizando. Entonces, porfa, otra vez esta glucosa tiene que convertirse a glucógeno. Entonces, desde aquí, otra vez se da una vueltota y va a glucógeno. Entonces, de glucosa a piruvato se llama glucólisis. Y del piruvato, para que genere esa energía, se llama ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs, cuando esa sobreproducción, perdón, que tenemos que otra vez generar glucosa, se llama gluconeogénesis. Y esta gluconeogénesis genera glucosa y la glucosa parece glucógeno, pues se llama glucogenogénesis. Sé que es un poquito ahí medio entreverada las palabras, pero así Harper ha puesto sus nombres, entonces, jeje. Como les digo, el metabolismo de los carbohidratos pues se da por glucólisis, gluconeogénesis, gluconeogénesis, glucogenólisis y gluconogénesis. Pero para que se dé este tipo de metabolismo necesitas algún tipo de hormona que los active. Y estas hormonas son la insulina, que estimula el transporte de glucosa al interior de las células y la síntesis de glucógeno. La adrenalina también eleva los niveles de azúcares en sangre y estimula la degradación de la glucosa, el hígado y el músculo. Y el glucagón, que eleva los niveles de azúcar en sangre y estimula o ayuda a la degradación del glucógeno y el hígado. ¿Por qué es importante esto? Porque no sé si ustedes o algunos de ustedes han escuchado alguna vez fisicoculturistas que para procesos de definición utilizan la insulina o se inyectan 1 centímetro de insulina para para tener mejores estímulos y poder, no que sé, definir más rápido. O consumen ciertos fármacos como broncodilatadores, como el clenbuterol, para poder también definir muchísimo más rápido. No sé si han escuchado alguna vez. No les digo que lo hagan, nos inyectan insulina, pero utilizan ciertos tipos de medicamentos para poder estimularlos. ¿Alguna vez lo han escuchado? No. Sí, sí, de hecho lo he usado, soy atleta también. ¿También lo has utilizado? Sí, soy atleta también y preparador. Sí. Sí. Yo no me sé mucho al principio de las dosificaciones que utilizan, pero sé que lo utilizan y pones en riesgo un poquito la alteración del grupo de la tiroides. Entonces hay que tener cuidado un poquito de eso. La glucólisis, aquí vamos, se denomina glucólisis a todo ese conjunto de reacciones enzimáticas en las que se metaboliza la glucosa y otros azúcares, liberando energía de forma de ATP. Pues esta glucólisis existe la aeróbica y la anaeróbica. La anaeróbica es para bacterias, pero la aeróbica es para los seres humanos, que se realiza en presencia de oxígeno y produce ácido pirúvico, y la glucólisis anaeróbica en ausencia de oxígeno, que produce ácido láctico.
¿Alguien sabe el ácido láctico cómo se da? Bueno, el ácido láctico se da por una enzima. Después que tienes piruvato, puedes generar por una enzima como lactato deshidrogenasa que produces el ácido láctico, que es un producto que hacen las bacterias o el ser humano cuando tiene un desgaste energético sumamente fuerte y es lo que nos produce serdesor en los músculos después de hacer ejercicio. Por eso existe también varios suplementos alimenticios como la L-arginina que te ayuda a inhibir el lactato deshidrogenasa y que tú puedas tener mejor rendimiento y puedas tener mayor movilidad al momento de hacer ejercicio. Pues tienes mejores repeticiones, avanzas muchísimo más, entonces como que siempre hay los truquitos. O los pre-workouts que también tienes la L-arginina. La glucólisis es la principal vía para la utilización de los monosacáridos, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Importantes fuentes energéticas de las dietas que contienen carbohidratos. Entonces, aquí lo va a ser muy fácil y como poquito como para que entiendan cómo se puede transformar la glucosa en piruvato. Pues existe dependiendo del músculo o del órgano, vas a utilizar cierto tipo de enzimas y esto a su vez hay un gasto energético y un desgaste energético. Sí, porque casi siempre utilizas energía para poder generar también energía. Entonces siempre empiezas con la glucosa y la glucosa por una enzima de la exocinasa. La exocinasa solo se da en el hígado y la glucosinasa en todo el cuerpo. Entonces utilizas esta enzima para poder generar glucosa 6-fosfato. ¿Qué te quiere decir? Que un grupo fosfato sí, el grupo fosfato se puso en el carbono número 6 de la glucosa. Y luego de la glucosa 6-fosfato, pues se genera la fructosa 6-fosfato, que básicamente es perdón, la fructosa en el cual un grupo fosfato se fue al carbono número 6. Y eso se da por una enzima, la fosfoglucomutasa isomerasa. Aquí viene algo importante, que existe una enfermedad que se llama la enfermedad de Tauri, me parece, que es la intolerancia a hacer ejercicio. Ahí existen ciertas personas que no pueden producir la fosfofructosinasa. Esta enzima te ayuda a la degradación o la conversión de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-difosfato. Este es súper importante porque sin esta enzima tú no podrías realizar el ejercicio diario que tú realizas. Entonces, cuando no existe este tipo de enzima, eres intolerante, te produce muchísimo dolor hacer algún tipo de esfuerzo físico. Entonces, bueno, existen muchos medicamentos y muchas investigaciones que han estado en esta enzima. ¿Ya? Entonces, la fructosa 1,6-bisfosfato se divide en dos por esta enzima aldolasa. Entonces, desde aquí, cada vez que existe la aldolasa, todos los ATPs que se van a generar tanto del glicerdaldehído 3-fosfato y del dihidroxiacetona fosfato se van a multiplicar por dos. Ya. Entonces, en estas de aquí, por un gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, pues se convierte en un 1,3-difosfoglicerato. Y igual, del dihidroxiacetona fosfato también se va a convertir en 1,3-disfosfoglicerato. Pero como les digo, por la aldolasa se dividen en dos. Pero al final del día tienes el mismo producto. Luego de eso tienes otra enzima que es el fosfoglicerato sinasa, que va a convertirse en 3-fosfoglicerato, y bueno, luego por una mutasa en 2-fosfoglicerato, y luego enolasa, conviertes en fosfofenolpiruvato, y al final, pues lo conviertes en un piruvato. Todos estos procesos generas energía, hay hidrataciones, se unen grupos fosfato. Eso quiere decir que para que se dé todo esto necesitas varias vitaminas o varios productos para generarlo. No solo necesitas fructosa, sino como por ejemplo, unos son dependientes de magnesio, otros son dependientes de grupos fosfato, y vas a consumir y vas a ingerir energía. Ahora, por otro lado, la gluconeogénesis es el proceso de formación de carbohidratos a partir de ácidos grasos y de proteínas. Intervienen además el piruvato, otras sustancias como aminoácidos y el glicerol. Se realiza en el citosol de las células hepáticas y intervienen las enzimas como la glucosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bisfosfatasa y fosfenolpiruvato carboxinasa, en lugar de la exocinasa, la fosfoctosinasa y el piruvato sinasa, respectivamente. El glucógeno, pues también es un polisacárido formado a partir de la glucosa. En los animales, cuando la glucosa excede sus concentraciones circulantes y no se utiliza como fuente de energía, se almacena de forma de glucógeno, como les había dicho. Si no vas a consumir los hidratos de carbono que tienes, la energía siempre se va a almacenar como glucógeno.
La principal función del glucógeno en el hígado es la de proporcionar glucosa cuando no está disponible en fuentes dietéticas. En el músculo suministra aportes inmediatos de combustible metabólico. Esto es un claro ejemplo. En el hígado, o sea, perdón, existe la glucosa, el paso por el hígado de la glucosa, luego se va a la sangre y como no vas a utilizar esta glucosa, pues va a ir al músculo, ¿sí? La glucogenólisis, pues es un proceso por lo cual los depósitos de glucógeno se convierten en glucosa. Si el aporte de glucosa es deficiente, el glucógeno se hidroliza mediante la acción de enzimas fosforilasa y de ramificantes que producen glucosa 1-fosfato, que pasa a formar por parte de la fosfoglucomutasa glucosa 6-fosfato. Esta enzima es súper importante, la fosfoglucomutasa, y cuando tú escuches mutasa es porque básicamente se transfirió los grupos fosfato a otro carbono. ¿Por qué? Porque cuando tú generas glucógeno, la glucosa siempre está en glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato para generarse glucógeno tiene que irse a 1-fosfato. Eso quiere decir que el grupo fosfato 6 de la que el carbono 6 tiene que irse al 1 y solo lo generas por una mutasa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya sé que es un poco complicado. Bueno. Ya en el proceso inverso de la glucogenólisis, la vía del glucógeno tiene lugar en el citosol celular y es la que se requieren tres enzimas, la cual son urdinina difosfato, glucosa pirofosforilasa, glucógeno sintasa y enzimas de ramificadores que es el amilol. Este de aquí es básicamente es una gráfica donde tienes ramificaciones así, entonces van haciendo cortes. Tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, a ver, por ejemplo, hay una persona que está en ayuno intermitente, ¿no? Entonces, perdón, está en ayuno. Entonces, cuando una persona está en ayuno, lo primero que vas a utilizar es el glucógeno que se encuentra en el hígado. Es el primero que va a salir para poder tener obtención de energía. Luego de eso, pues pasa la parte de glucógeno en músculo y luego también viene la biosíntesis de ácidos grasos, que ese es otro business. En el metabolismo de las proteínas también es algo bastante interesante, pues es el metabolismo, ya les dijimos, que es el lenguaje de transformación moleculares y de transferencia energética que se desarrolla sin interrupciones dentro de las células del organismo. Bueno, las proteínas son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No sé si alguna vez han escuchado el CHON. El CHON básicamente es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y es la principal fuente de vida de los seres humanos. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos en el grupo carboxilo y el grupo amino, que son residuos de aminoácidos adyacentes. Las principales fuentes de proteínas, pues tienes espinacas, col rizadas, brócolis, coliflores, setas, perejiles y, claro, tienes las proteínas animales como es el cerdo, la vaca, el pollo y los huevos. Ahora aquí viene algo sumamente interesante, son los aminoácidos. Los aminoácidos son orgánicos, pequeños grupos, perdón, los aminoácidos son orgánicos pequeños con un grupo de proteínas, que la verdad es que este concepto no está tan bien realizado. Los aminoácidos básicamente son configuraciones químicas que tienes como eh, molécula principal, el carbono, que siempre va a estar enlazado con un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo hidrógeno y el radical. ¿Qué es el radical? Si pueden ver aquí en la parte rojita, ese es el radical, que es otra configuración química que se une para poder dar distinción a este tipo de aminoácidos. Y ahí viene la valina, la leucina, la leucina, el triptófano, y se dividen tanto en 10 esenciales y no esenciales. Los 10 no esenciales son los aminoácidos que el propio cuerpo los puede producir y también lo puedes consumir en dieta, pero básicamente el cuerpo lo produce, entonces no lo necesitas ingerir en dieta. Y los otros 10 aminoácidos esenciales se les denomina así porque uno tiene que consumirlos en la dieta. Generalmente el número de aminoácidos que forma una proteína oscilan entre 100 y 30. Los péptidos y los enlaces peptídicos pues están formados por la unión de aminoácidos mediante un enlace peptídico. En un enlace covalente que se establece entre un grupo carboxilo, que es este grupo de aquí,
y un grupo amino, que es este de aquí, y el grupo amino, dando lugar dependiendo a la molécula de agua. Siempre el grupo carboxilo se va a unir a un grupo amino y siempre se va a liberar agua. Eso es otro principio. Dependiendo de los péptidos, van a ser el número de aminoácidos. Los dipéptidos son 2 aminoácidos, tripéptidos, 3 aminoácidos, tetrapéptidos, 4, oligopéptidos son menores a 10 y los polipéptidos o cadenas polipeptídicas es el número de aminoácidos mayor a 10. ¿Para qué nos sirven estos aminoácidos? Sirven como sustrato para la síntesis proteica, proporcionan nitrógeno para la síntesis de otros compuestos nitrogenados y son catalizados como energéticos. Las estructuras de las proteínas, dependiendo de la proteína, siempre va a tener una estructura primaria y siempre va a tener una estructura secundaria, pero no siempre tiene ni terciaria ni cuaternaria. La primaria, esto es un principio, siempre va a ser la primaria una cadena larga de aminoácidos o una cadena larga de polipéptidos, como a ustedes les guste denominarlo, ¿sí? Nos indica que los aminoácidos componen la cadena polipeptídica y en el orden que dichos aminoácidos se encuentran. Dependiendo de la secuencia de aminoácidos, puedes decir qué proteína es, ¿no? Por ejemplo, hay una secuencia específica para albúmina, hay una secuencia específica para las enzimas fosfoctocinasa sintetasa, hay otra para el glucagón, hay otra para diferentes tipos de proteínas. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma en que se adapte. Las secundarias siempre vas a tener una hélice alfa y una hélice beta. La estructura de la hélice alfa se forma al rellenarse helicoidalmente sobre la misma estructura primaria y la beta, en esta disposición de los aminoácidos, no forma una hélice, sino una cadena forma de zigzag, que es esta de acá. La terciaria, como les digo, no siempre una proteína va a tener una estructura terciaria, va a depender mucho de las proteínas. Se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre radicales R de los aminoácidos y aparecen varios tipos de enlaces. Los puentes de disulfuro, los puentes de hidrógeno, los puentes eléctricos y las interacciones hidrófobas. Y la cuaternaria, que muy pocas proteínas las tienen, informa la unión mediante enlaces débiles, no covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con estructuras terciarias que forman un complejo bastante proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe un nombre como protomerón. Aquí tienes un poco de la clasificación de las proteínas, que es de estructura, de transporte, entre otras. Las propiedades de las proteínas para solubilidad se mantienen siempre y cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes. Si se aumenta la estructura y el pH, se pierde la solubilidad. La capacidad electrolítica, la especificidad y como amortiguadores de pH. En el metabolismo de las proteínas existe la transaminación, la desaminación y la descarboxilización. En la transaminación, esta reacción consiste en las transferencias de un grupo amino desde un aminoácido hasta un cetoácido y se obtiene de esta forma el cetoácido correspondiente al aminoácido inicial y al aminoácido correspondiente del cetoácido inicial. Este proceso, que normalmente es irreversible, es catalizado por las transaminasas capaces de reaccionar en todos los aminoácidos. Donde tú puedes ver normalmente estas transaminaciones es cuando necesitas mucha más energía. Esto se da en procesos donde la persona ha pasado por esfuerzos bastante largos y, por ejemplo, ya no tiene más fuentes de energía, entonces en el hígado los aminoácidos se transaminan, se desnaturalizan y van a ciclo de Krebs para poder tener muchísima más energía. Normalmente lo ves en ese proceso. Son empleados la transaminasa glutámica, y la alanina transaminasa como enzimas para estas transaminaciones. ¿Sí? El grupo amino de un aminoácido es transferido a la enzima produciendo el correspondiente alfa-cetoácido y enzima aminada, Y grupo amino es transferido al alfa-cetoácido aceptor formando el producto amino y regenerando las enzimas. ¿No? Las aminaciones de los aminoácidos es un proceso metabólico en el cual a partir de un aminoácido se obtiene un cetoácido correspondiente y amoníaco. Entre las enzimas que desaminan a los aminoácidos hay algunas que requieren la participación de cofactores del óxido reducción, denominados en este caso oxidativo.
La principal enzima que cataliza esta desaminación oxidativa de los aminoácidos es la deshidrogenasa L-glutámica, el cual es específico para los aminoácidos L-glutámico. La primera acción de esta ruptura de aminoácidos es casi siempre la remoción del grupo sulfa-amino con el objetivo de excretar el exceso de nitrógeno. No tiene relevancia. La descarboxilización, pues el metabolismo de los aminoácidos muchas veces incluye la separación del grupo carboxilo como CO2. Este tipo de reacciones es catalizada por la descarboxilasa específica que emplea el fósforo y el peroxidal como cofactor. Básicamente, esto lo vemos mucho cuando estás como tipo un Ironman y la persona tiene o ha pasado por un proceso de desgaste físico por muchas horas y ya no tiene glucosa en sangre. Entonces existe esta descarboxilación de los aminoácidos para poder generar muchísima más energía y también lo ves mucho en ciclo de Krebs. Catabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos absorbidos son transportados por la sangre a células donde sufren reacciones de transaminación que consiste en un intercambio del grupo amino de un grupo aminoácido a un cetoácido, lo que resulta en la formación de un nuevo aminoácido a partir de otro. Es como por ejemplo, necesitas isoleucina, entonces vamos a utilizar la valina y la lisina para poder generar pues la isoleucina que necesitamos. De esta manera, la célula se provee de aminoácidos no esenciales para la biosíntesis proteica. Los aminoácidos esenciales necesarios deben ser aportados por el torrente sanguíneo y una vez formados en el fondo de aminoácidos, empieza el proceso de formación de la proteína en cada célula. Esto de aquí. Bueno, la digestión de proteínas en monogástricos, pues la digestión proteica empieza en el estómago, donde actúa la enzima pepsina, producida en la región fúndica del estómago, transformándolo en una molécula proteica en polipéptidos y péptidos. Posteriormente, en el intestino delgado, se completa la digestión por acción de enzimas pancreáticas, como por ejemplo la tripsina, quimiotricina, carbopeptidasa, además de las aminopeptidasas y peptidasas originadas en la mucosa intestinal. El resultado final de esta acción de las enzimas son aminoácidos simples que por su solubilidad son fácilmente absorbibles a través de la mucosa intestinal del hígado principalmente. Este es un ejemplo del catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. Como te digo, ahí existen aminoácidos que se transaminan, entras por piruvato y puedes literalmente ir por acetil-CoA, que es la biosíntesis o la oxidación de ácidos grasos, y puedes generar pues energía porque entras directamente al ciclo de Krebs. O también tienes los aminoácidos glucogémicos que se pueden transaminar en succinil-CoA y también puedes generar energía. Y esto. Como te digo, hay claros ejemplos de estos. Es cuando, por ejemplo, tienes un desgaste calórico o tienes un gasto proteico después del entrenamiento. Entonces, muchas personas te mandan a consumir BCAAs, que algunas personas o algunos estudios científicos te avalan que los BCAAs puede ayudar a la regeneración celular, te produce muchísima más energía. También es un claro ejemplo de la L-arginina, que te ayuda a tener mejores resultados en el momento de las repeticiones, porque inhibe el lactato deshidrogenasa. Tienes otros ejemplos como los EAs, que también te ayudan a tener muchísima más energía, te ayudan a producir muchísima más proteína, a recuperarte de mejor manera después del entrenamiento. Por eso normalmente los EAs, eso también depende mucho del entrenador, pero los EAs normalmente los envías a tomar durante y después del entrenamiento, como que en 1 litro de agua. También tienes, por ejemplo, por desgastes calóricos o cuando estás en proceso de volumen, normalmente te mandan a tomar una proteína hipercalórica por su principal fuente de nutriente, que es la maltodextrina. Esto también depende mucho de la proteína, ¿no? Como la maltodextrina, por ser fuentes de carbono, vas a tener mucha más energía durante el entrenamiento, más que con una proteína, yo qué sé, isolatada que tiene bajas fuentes de carbos, pero altas concentraciones de proteína. Entonces,
hay más o menos los entrenadores, hay la ciencia que te dice que lo puedes estar jugando, pero en mi experiencia lo que más resulta en estos casos es que si estás o quieres entrenar y necesitas más energía o vas por pre-workouts, que yo no soy muy fanático por los pre-workouts porque tienen estimulantes, pero también te puedes ir por una proteína hipercalórica, ¿no? Como que ok, vamos a consumir, yo que sé, una marca X, que su principal fuente es la maltodextrina, y esta maltodextrina, pues, se va a convertir en glucosa al final del día en el torrente sanguíneo, y ya, pues, y ahí vas a seguir todo el proceso de la glucólisis y vas a tener muchísima más energía, en principios. Ahora viene lo más complejo, y yo siempre digo, que es el metabolismo de los lípidos. Y van a saber que es muy complejo porque necesita pasar varios procesos metabólicos para poder generar energía y es como que el último eslabón para que yo pueda tener energía. Es como que tienen que pasar muchas cosas para que se pueda transportar y oxidar pues estos lípidos. Entonces, en la oxidación de ácidos grasos tienes tipos de ácidos grasos como son saturados e insaturados. Y pues los saturados son de animales como la mantequilla, el tocino, la carne y productos lácteos, pero también los puedes encontrar en vegetales como aceite de coco, de palma y alimentos procesados. Y luego tienes los insaturados, que son los trans, que son alimentos procesados, productos de rumiantes, aceites parcialmente hidrogenados, algunas margarinas. Aquí también vienen todos los productos o papas fritas o alimentos fritos que son trans. Luego en los insaturados también tienes los cis y se diferencian entre trans y cis por su configuración química, porque trans y cis, entonces por esa configuración los puedes dividir. En los cis se dividen en polisaturados y monoinsaturados. En los polisaturados, pues también tenemos vegetales como el ácido linoleico, que se encuentra en frutos secos, aceite de lino, de soja, canola y nuez. Y en animales marinos, como por ejemplo los pescados, los mariscos, aceite de pescados, que hay pues deriva el EPA y el DEA. También existe el ácido linoleico, que son aceites vegetales, tanto el maíz, el soja, el girasol y el cacahuate. En los monoinsaturados, pues hay el ácido oleico, que son los vegetales, tanto como las aceitunas, aceite de oliva, aguacates, frutos secos, y en animales es ternera, cordero y productos lácteos. Ok, vamos por el metabolismo de lípidos en la oxidación de ácidos grasos, que es la oxidación de ácidos grasos. Ya. Bueno, la beta-oxidación es un metabolismo aerobio que trata y se da por una ruta catabólica espiral, la que cada vez en la que un corte existe varias reacciones y existe varios productos. Y aquí existe la oxidación, la oxidación y la tiólisis. Tienen que pasar estos cuatro procesos para que tú puedas siempre generar un FADH y un acetil-CoA. Siempre. Para generar un 2-acetil-CoA, un FADH, un ADH y un hidrógeno, siempre tiene que pasar primero por una oxidación, una hidratación, otra oxidación y una tiólisis. Esa es la cadena de ácidos grasos que se acorta de dos átomos. Entonces, cada vez que veas un ácido graso largo, tiene que pasar, como repito, por estos cuatro procesos para que se pueda romper dos cadenas de carbonos y generar 2-acetil-CoA, un FADH, un ADH y un hidrógeno. Y ustedes van a decir, ¿y esto por qué es relevante o por qué es importante? Porque el acetil-CoA interviene básicamente en la transportación de ácidos grasos bajo la L-carnitina que se encuentra en la membrana intermediaria de las mitocondrias y también existe o está interviniendo en ciclo de Krebs. Y los FADH y los NADH también son moléculas de energía que uno se multiplica por 1.5 y el otro se multiplica por 2.5. ¿Sí? Esos son importantes porque vas a generar más energía. No sé si ahí tenemos alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? 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 ¿No? Bueno, hijo. Como les dije, para que exista esta oxidación de ácidos grasos, siempre necesitas oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. Se acortan dos átomos de carbono que salen de forma de acetil-CoA para generar posteriormente energía en forma de ATP en la mitocondria.
Estas cuatro reacciones, como se les indicó, es oxidación y tiólisis. ¿Sí? Por cada ácido graso que se ve liberando un acetil-CoA por cada dos átomos de carbono de la cadena de ácidos grasos, el cual ingresa a ciclo de Krebs. Las enzimas, y les vamos a mostrar cuando decimos ciclo de Krebs, ¿a qué nos referimos? Porque esa no le pusimos aquí. A esto nos referimos con ciclo de Krebs. ¿Sí? No sé si alguna vez han visto, pero esto es ciclo de Krebs, que básicamente es esto de aquí. Es la generación de energía. Porque si bien es cierto, cuando tú generas piruvato, generas dos moléculas, cuatro moléculas de energía, pero desgastas dos. Entonces al final del día solo tienes dos. Pero multiplicado por dos son cuatro. Pero el acetil-CoA que generas mediante la biosíntesis de ácidos grasos, gracias al piruvato de deshidrogenasa, pues puede entrar a la mitocondria y puedes generar tanto el acetil-CoA, el citrato, y ahí comienza todo el ciclo de Krebs, donde va a haber una hidratación, una deshidratación, unas fosforilaciones, vas a ganar energía, vas a ver también desgaste de energía. Entonces, como que todo este proceso que viene aquí, ¿sí? Por eso es muy importante el acetil-CoA y por eso es muy importante la parte de oxidación, hidratación, oxidación y tiosas. Bien. Como repito, por cada ácido graso que se va liberando por estos cortes y empalmes, hay un acetil-CoA que se libera y dos átomos de carbono por cada cadena de ácido graso, el cual ingresa al ciclo de Krebs. Las enzimas de la beta-oxidación se localizan en la membrana interna de de la matriz mitocondrial, del hígado y de otros tejidos, principalmente en la cadena intermediaria, o sea, en la segunda, porque la mitocondria tiene tiene tres membranas. Los ácidos de acetil-CoA no pueden atravesar la membrana de la mitocondria y por ello se usan enzimas como la carnitina acetiltransferasa 1 y la 2, que esta última ayuda a la generación de acilo de la matriz. ¿Qué es importante de aquí? Que para que, como no sé si ustedes han escuchado, utilizar el suplemento de la L-carnitina y muchas personas te dicen como que utiliza la L-carnitina y la L-carnitina, como es un transportador de ácidos grasos, pues te va a ayudar a bajar de peso. No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado. Sí, no, tal vez. No, no he escuchado yo. ¿Nunca han escuchado la L-carnitina? El L-carnitina es un suplemento súper, hiper, mega conocido como quemador de grasa. Lo tienen varias marcas como, yo qué sé, Nutrex, Dragon Pharma, Ronnie Coleman. Tienen varias. Bueno, básicamente la L-carnitina es un transportador de ácidos grasos y es utilizado, como les digo, en el mundo de los suplementos como un buen quemador de grasa por transportarlos. Lo que mucha gente no te dice, o lo importante de esto, es que para que tú puedas o se pueda activar la L-carnitina, tanto exógena como endógena, tiene que sí o sí intervenir energía para que se pueda activar. Si no intervienes la energía, estos transportadores nunca se van a activar. Entonces, quiere decir que media hora antes de tu entrenamiento te vas a tomar la L-carnitina, sí o sí deberías generar tienes que hacer ejercicio para que esto pueda transportar, porque si no, no va a pasar absolutamente nada. Como les digo, como los ácidos grasos no son moléculas muy reactivas para ser metabolizadas, se activan mediante la unión de las coenzimas A que producen de forma activa el acil-GA con el CoA. Entonces el ácido graso, para que se pueda activar acil-CoA, necesita una enzima sí o sí de acetil-CoA sintetasa. Y como les dije aquí, necesita estar catabolizado, metabolizado por adenosín trifosfato, que es el ATP, para que pueda salir adenosín monofosfato, que esto no es una molécula de energía, sino el trifosfato es una molécula de energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que tú puedas oxidar o metabolizar ácidos grasos, sí o sí necesitas generar energía, porque si no, los ácidos grasos jamás, nunca en la vida, ni así salte el Papa Benedicto de la tumba, no vas a poder oxidar ácidos grasos. Por eso, cuando alguien te dice que se puede tomar un quemador de grasa y no haces absolutamente nada, yo diría, aquí algo no me suena y me estás mintiendo, porque en principios bioquímicos tú sí o sí necesitas generar
tienes que hacer ejercicio para que tengas un desgaste energético, para que tus niveles de glucosa bajen, tu glucógeno comience a ser utilizado como fuente de carbono y posteriormente tenga que haber la biosíntesis de ácidos grasos para que puedas generar coenzima QA y NADH y FADH. Entonces, si no existe este proceso metabólico y este proceso oxidativo, nunca en la vida vas a poder bajar de peso. Si tienes, yo qué sé, si quieres bajar de peso, si tienes un sobrepeso, jamás en la vida. Eso sí, téngaselo, pero así en la cabeza y en la mente. No lo digo yo, lo dice nuestro querido Harper en la edición número 28. En la beta-oxidación de los ácidos grasos tiene lugar en la matriz mitocondrial, por ello los ácidos grasos activados, como el ácido graso CoA, deben atravesar la membrana mitocondrial interna y los ácidos grasos de más de 10 carbonos necesitan la presencia de carnitina y de un sistema transportador que es la translocasa acilcarnitina que lleva un proceso de transporte. Y este es nuestra querida complejo de transportadores de ácidos grasos. Sí, entonces aquí podemos ver claramente que tienes un grupo o tienes un ácido graso que tú lo quieres básicamente transportar. Primero está en el citosol y lo que tú necesitas es que entre a la mitocondria porque la mitocondria en la membrana intermediaria se pueda metabolizar y generar, como yo les digo, enzima CoA, FADH y NADH. Entonces lo que necesitas es que gracias a la carnitina, que es el transportador, y bajo la enzima acetil, carnitina acetiltransferasa número 1, y bajo el CoA, generar acilcarnitina y también generas un complejo de CoA CH. Entonces, esa acetilcarnitina va a ser transportada dentro de la mitocondria por una translocasa y a su vez este de aquí, mediante o bajo otro subproducto como es el CoA, y bajo la enzima carnitina acetiltransferasa 2 vas a generar dos complejos, que es otra vez la carnitina y el ácido graso CoA. Este L-carnitina otra vez puede salir al citosol para volver a generar este tipo de complejos o quedarse en la matriz mitocondrial como otro tipo de transportador, pero casi siempre sale porque, vamos, necesitas metabolizar y oxidar esos ácidos grasos. Como decíamos, la carnitina acetiltransferasa cataliza la transferencia del residuo acilo entre la mitocondria intercambiándose con una molécula de carnitina y en la matriz mitocondrial, la carnitina acetiltransferasa 2 cataliza la reacción inversa para tener dentro de la mitocondria el ácido graso CoA. Posteriormente, en la activación e ingreso de estos ácidos grasos a la mitocondria anteriormente descrita en la siguiente llamada beta-oxidación de ácidos grasos. Aquí podemos ver básicamente cómo puedes generar un FADH y este FADH es súper importante porque son moléculas energéticas. ¿Sí? Entonces el acil-CoA, que es un residuo, bajo una enzima llamada acil-CoA de deshidrogenasa y mediante la molécula FAD que entra, porque si no entra tampoco puede generarse este tipo de reacciones, vas a generar moléculas de FADH2 y vas a generar pues el producto trans alfa 2 enoil CoA. ¿Por qué trans? Porque si se dan cuenta, existe un grupo hidrógeno que se coloca en el carbono número 3 de este complejo. ¿Ya? Y bueno, lo mismo pasa aquí, solo que aquí, dependiendo de que si vas a transformar el trans-enoil-CoA a L3 hidroxiacil, ¿vas a hidratar o vas a deshidratar? Y todo va a depender, como digo, del producto que necesites y la enzima que siempre vas a estar ahí se llama enoil-CoA hidratasa. De la misma manera, pues aquí existe para la generación de los NADH, pues vas a tener, yo qué sé, una molécula que quieras metabolizarla y gracias a la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, pues vas a tener el otro producto del 3-cetoacil-CoA. Esos solo son unos ejemplos porque básicamente existen varios diferentes tipos de ácidos grasos como el palmitol, que básicamente necesitas hacer cortes de empalmes y como te digo, ahí intervienen la oxidación, la hidratación, otra vez una oxidación y otro proceso adicional que generas y vas generando. Con CIMAS CoA
vas generando NADH y vas generando FADH. Y vuelvo a repetir, todos esos son importantes porque todos esos generan energía, intervienen en el ciclo de Krebs e intervienen en la oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque para que se pueda oxidar ácidos grasos, un ácido graso siempre tiene que unirse a una coenzima CoA. Básicamente, ese es el principio. Aquí está un claro ejemplo o un resumen. Aquí vamos a hacer un resumen del acil-CoA. Por ejemplo, aquí tienes, yo qué sé, un ácido graso en el cual necesitas una deshidrogeneización. Entonces vas a generar FADH, que es la molécula, yo le digo la molécula activada, la verdad. Luego vas a necesitar una hidratación, que quiere decir que una molécula de agua va a entrar al subproducto que salió de acá y va a salir otro producto. Y este a su vez necesita una deshidrogenización. Eso quiere decir que un grupo hidrógeno tiene que unirse a la molécula de NAD para generar NADH más H. Y luego otra vez tiene por la triólisis, necesitas que es la ruptura, se va a entrar un grupo CoA y vas a generar el acil CoA2 y básicamente estos van a entrar tanto a ciclo de Krebs para la cadena de transportes electrónicos, para la generación de ATP, y esta a su vez va a unirse otra vez a un grupo, em, se me fue, a un grupo graso para poder otra vez metabolizarse en todos estos. Recuerda que un un ácido graso siempre o suele oxidarse entre 8 a 16 grupos de carbono. Entonces, por cada uno de estos procesos, solo va a romper dos carbonos. ¿Sí? Básicamente es como 16C va a pasar por aquí y al final del final de toda esta ruta metabólica va a quedar 14C. Y vas a generar todos estos, un FADH, un ADH, una coenzima CoA, siempre. Pero otra vez estos 14 tienen que otra vez degradarse y generar 12. Y luego de los 12, 10. Después de los 10, 8. Y vas sumando todos estos de aquí. Y por eso oxidar ácidos grasos es tan complejo y no es tan fácil como la glucosa. ¿Por qué? Porque es uno de los últimos procesos metabólicos que utiliza el cuerpo para poder generar energía. Acá tenemos como un poco resumido en que si un ácido graso componente de 18 carbonos, aquí te dice, una molécula de ácido graso con 18 carbonos, el rendimiento energético es 147 ATPs. El producto de la oxidación completa de una molécula de ácidos grasos con 18 carbonos, comparando con 3 moléculas de glucosa, sería así. Tienes una molécula, como le digo, de 18 carbonos que te va a generar 7 FADH, porque así es, y un FADH7 y el acetil-CoA 8. Y esto lo multiplicas por 2.5, te va a generar 17.5, 10.5 y 80. Y como la activación de ácidos grasos utilizaste 2 ATP, porque recuerden que en la beta oxidación de ácidos grasos, cuando utilizaste la L-carnitina, para poderse activar, utilizaste adenosín trifosfato para generar adenosín monofosfato, pues eso también se cuenta y se genera 106. Eso es un poquito el resumen de todo lo que acabamos de decir, que son las fuentes de energía. Como les digo y les repito, siempre empiezas con una glucosa, pues la glucosa es la primera fuente de energía y por eso en procesos de volumen o procesos de definición casi siempre te recortan mucho los carbohidratos y bueno, en procesos de volumen te suben los carbohidratos. ¿Para qué? Para poder tener más energía, posteriormente tener más reservorios de glucógeno y verte un poquito más grande. Pero como les digo, la glucosa siempre va a ser la primera fuente de energía y esta se va a oxidar, es un proceso oxidativo de generación de piruvato. Y en este proceso se genera 4 ATPs. En este piruvato va siempre a descarboxilarse y claro, se va a descarboxilar para que el piruvato pueda entrar directamente a ciclo de Krebs y no siempre va a ser dependiente de acetil-CoA. En los aminoácidos, pues por las transaminaciones que ya les había comentado y procesos que el cuerpo estaba metabolizando y por sus requerimientos calóricos y proteicos, tú vas a poder generar esto en ciclo de Krebs mediante el hígado. Y los ácidos grasos de cadena larga
mediante la L-carnitina, porque la L-carnitina mayor de un carbono mayor a 10 átomos de carbono, vas a necesitar sí o sí una L-carnitina como un transportador para que esta exista una beta-oxidación, va a ser dependiente de acetil-CoA y va a entrar a ciclo de Krebs. Y básicamente esto se encuentra todo esto en mitocondria y vas a generar ATPs. Lo interesante de aquí es que muchos de estos procesos, como les digo, es reversible. Y vuelvo a repetir porque es muy importante que lo sepan y porque la gente en volumen y porque la gente cuando no entrena y come, se engorda, es porque el cuerpo, todo lo que tú ingieres, el cuerpo lo va a guardar porque el cuerpo dice, ok, yo no voy a descartar todo este alimento que a mí me estás dando, a excepción de la vitamina C, porque la vitamina C, hasta donde yo tengo conocimientos y bajo estudios científicos, no existe reservorios de vitamina C, pero para todo lo demás sí existen reservorios. Y, por ejemplo, la glucosa, como les digo, el reservorio principal es glucógeno. Y lo repito varias veces porque hay que saberlo y hay que entender esta parte perfectamente. Y en los ejemplos, bueno, ya les comenté que por cada ácido graso que nosotros podemos consumir, pues nosotros podemos generar varias moléculas de ADP, perdón, de FADH en ADH, acetil-CoA, para poder generar ATP mediante las fosforilaciones, las deshidrataciones y todo lo que conlleva. ¿Alguna pregunta? Sí, no, muy complejo, muy difícil, hablé muy rápido, yo sé que sí es complicado, pero, o si gustan, podemos hacer un resumen un poquito. Vamos a hacer un resumen mejor y les vamos a proyectar un video porque yo sé que muchas personas van a pensar que les hablé en chino, pero así es la bioquímica, así es la oxidación y así es como nosotros podemos obtener energía y es muy importante que lo podamos entender a procesos un poquito moleculares porque todos deberíamos saber los principios del por qué consumimos lo que consumimos, de la manera que lo consumimos y por qué nosotros al final del día tenemos los resultados que tenemos. Entonces, Lu, no sé si tú puedas proyectar el video que te había pasado. Sí, ya, ahora, ahora lo proyecto. Y luego para ir con el resumen que mencioné.
Bien, entonces a través de los diferentes, que bueno, hoy día se ha hablado bastante complejo, creo, el tema, además de utilizar términos que en bioquímica, netamente, y sabiendo que hay un grupo desde profesores, desde nutricionistas y un grupo diverso también que practica diferentes tipos de deportes. Voy a comenzar a proyectar justamente lo que nos ha hecho como un resumen el bioquímico Cristian Romero en referencia al metabolismo. Esto es importante porque para ustedes les va a servir como una hoja resumen de todo lo que hablaron a nivel de bioquímica. Entonces, vamos a proyectarlo primero, ¿no? Primero, metabolismo de carbohidratos. ¿Qué son, no? Proveen energía rápida, directa. Vamos a ver con retroalimentación al final, entonces, para ver si todas estas ideas se quedaron. Entonces, el metabolismo por carbohidratos provee energía rápida y directa. Se transforma en glucosa y luego en energía o se almacena como glucógeno. Un ejemplo, comimos una banana antes de entrenar, esto se convirtió en glucosa y los músculos usaron esto como una energía rápida. Fin. Metabolismo de proteínas, que son bloques de construcción del cuerpo, en que se transforman en aminoácidos para formar músculos, enzimas, etc. ¿Cómo se usan? Se usan como energía solo si faltan carbohidratos y grasas. Ejemplo, comiste pollo después del ejercicio, te transforma en aminoácidos, porque acuérdense que en la anterior clase, lo que el doctor Freddy Torres nos mencionaba, también reparaba y reconstruía los músculos, correcto. Vamos con el metabolismo de grasas o lípidos, que actúan como fuente de energía de reserva, ¿no? Y se convierten en ácidos grasos y en glicerol. Se almacena como grasa o se usa cuando ya no hay glucosa. Un ejemplo, no comiste desde la mañana, haces ejercicio y vas a usar esta grasa como energía, es decir, una lipólisis. Una comparación general, como nos mencionaba el doctor al inicio, en cuando son los nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasos, ¿cuándo se usan? El carbohidrato es una energía rápida. Se almacena como glucógeno que va a estar en el hígado, ¿no? Que va a estar en el músculo. Y la principal fuente de energía va a estar en la mitocondria. ¿Cuándo se usa como energía? Siempre, especialmente al inicio, ¿no? Se recomienda al inicio, pero que también en las principales fuentes de energía van a estar contenidas entre proteínas y carbohidratos. La proteína, reparación y reconstrucción. ¿Se almacena como? No se almacenan como energía, sino en casos extremos, en déficit calórico o cuando se necesita complementar. Y finalmente el tema de grasas, que es energía como reserva, que se encuentra en el tejido adiposo y generalmente se usa la energía en ayuno, en ejercicios prolongados o en descansos. ¿Qué parte de la célula produce energía? Las mitocondrias. ¿Qué es la beta-oxidación? La beta-oxidación, que era lo último que nos estaba mencionando también el bioquímico Christian, que era el proceso mediante el cual el cuerpo convierte las grasas almacenadas en forma de ácidos grasos en energía utilizable. ¿Cuándo ocurre? Cuando el cuerpo necesita energía, pero no tiene suficiente glucosa, como en el ayuno, ejercicio prolongado, dieta baja en carbohidratos. Ahí es cuando el cuerpo quema grasa para producir energía y pasaba la L-carnitina, ¿no? Pasamos a la L-carnitina, que era el principal transportador de grasa. ¿Qué es la L-carnitina? Prácticamente una molécula que funciona como un taxi dentro de la célula. Entonces, ¿cuál es la misión principal? Transportar aquellos ácidos grasos de cadena larga desde el citoplasma hacia el interior del principal productor de energía dentro de la mitocondria de la célula, donde se produce la beta-oxidación. ¿Por qué es importante? Porque los ácidos grasos no pueden entrar solos a la mitocondria. Sin la L-carnitina, la grasa no podría ser usada eficientemente como fuente de energía. ¿Qué sucede en la mitocondria? Una vez dentro, los ácidos grasos son cortados, es decir, nos decía el bioquímico, en pedacitos, ¿no? Al final, y luego se transforman en energía a través de la beta-oxidación. Por eso es importante que la L-carnitina sea la clave como quemadora de grasa y la producción de energía. Un ejemplo práctico, cuando hacemos ejercicio, estamos en ayuda, la L-carnitina ayuda a movilizar las grasas para que sean utilizadas como energía. ¿Cuál es la función vital? Para personas que buscan mejorar su metabolismo energético y también perder grasa corporal. Por supuesto que cuando lo tomamos como suplementos no es que van a funcionar por sí solos, sino que necesariamente se necesita el desgaste de energía a través del ejercicio. ¿Qué macronutrientes? Porque hemos abordado a nivel macro. ¿Qué macronutrientes usamos entonces en ejercicios suaves, en ejercicios largos? La principal fuente, las grasas, ¿no? ¿Por qué usamos las grasas? Porque durante el ejercicio suave, de larga duración, caminar, trotar suave, actividades aeróbicas, el cuerpo necesita una fuente de energía sostenida en el tiempo.
Y las grasas almacenadas en el cuerpo van a ser la mejor opción porque proporcionan más energía por gramo que los carbohidratos. Y las grasas saludables se queman lentamente, asegurando energía constante durante mucho tiempo. Finalmente, vamos con los últimos términos que nos mencionaba el bioquímico sobre el acetil-CoA. El acetil-CoA va a ser la molécula clave en el metabolismo energético. Esta se va a formar cuando el cuerpo descompone aquellas grasas, aquellos carbohidratos y aquellas proteínas para obtener energía. ¿Cómo se forma el acetil-CoA? Se forma a partir de grasas. Cuando el cuerpo necesita energía, las grasas que hemos almacenado se van a descomponer en ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a entrar a las células y se van a transportar a la mitocondria. Luego en la mitocondria, a través de la beta-oxidación, estos ácidos grasos se van a cortar en pedacitos de 2 carbonos y cada uno de estos pedazos va a formar una molécula de acetil-CoA. ¿Cuál es la función del acetil-CoA? Va a entrar en el famoso ciclo de Krebs que nos mencionó y nos puso en el cuadrito el bioquímico, o este es también conocido como el ciclo del ácido cítrico, que es una serie de reacciones químicas que van a producir energía en forma de las famosas ATP. Y este va a ser el combustible para que la célula produzca energía. Entonces, con toda esta información que hemos dado, vamos a irnos a la actividad para ver si ha quedado claro con este resumen los principales conceptos que se necesitarían para ya ir a la parte práctica. Recordemos que el siguiente módulo ya va a consistir en la suplementación y va a consistir en el tema de alimentación. Entonces, importante tener estos conceptos clave para poder ir complementando en la parte práctica. Entonces, voy a comenzar a proyectarles la actividad para que ustedes puedan ir comentando en el chat. Vamos a poner acá. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos, estamos un poco cansados, pero vamos a ver si se quedó claro con los términos. El metabolismo es el conjunto de reacciones que generan energía en el cuerpo, ¿verdadero o falso? Vamos. ¿Listos? Verdadero. Verdadero. Vamos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Hay metabolitos que generan energía. Bien, lo vamos a ver. Verdadero, ¿no? Ese es el metabolismo, eran los principales, el principal concepto, ¿no? Vamos con el siguiente. ¿Qué parte de la célula produce energía a partir de los nutrientes? ¿Qué parte de la célula? Mitocondria, muy bien, mitocondria. La mitocondria. 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 ¿Mm? Es el principal productor de energía a partir de los nutrientes. Mitocondria. Muy bien. Solo se me compartió mal la pantalla. Déjenme compartir de nuevo la pantallita. Aquí está. Perfecto. Vamos con la siguiente. Vamos. ¿Qué nutriente da energía rápida al cuerpo durante el ejercicio intenso? ¿Qué nutriente? Carbohidratos. Los carbohidratos. Proteínas. Carbohidratos. Bien, los carbohidratos son los que dan energía rápida, Carbohidratos. pero no es sostenible en el tiempo. Recordemos eso. Listo. ¿Cuál de estos Rápido. alimentos es rico en proteína? Ay, El bueno, ahí pollo. puesto Del un, pollo. Coyote. les han puesto un Pollo. pollito. ¿Qué macronutriente usamos más cuando hacemos ejercicios suaves y largos, como caminar? ¿Qué macronutriente? Las Grasas. grasas. Las grasas. Las grasas, el macro cuando hacemos Grasas. ejercicio suave y largo. Muy bien, vamos, esa era la última parte. ¿Qué se forma
cuando el cuerpo rompe las grasas para obtener energía. ¿Qué se formará? Rompe la grasa para obtener energía. Acetil-CoA. Al final hablamos. Y Era por el proceso de beta-oxidación. Acetil-CoA. Vamos, qué nutriente ayuda a reparar los músculos después del ejercicio? ¿Qué nutriente ayuda a reparar los músculos después del ejercicio? Las proteínas. Las proteínas. Proteínas. Perfecto, las proteínas. Ah, ¿verdadero o falso? La beta-oxidación es el proceso que ocurre cuando el cuerpo usa grasa como energía. La beta-oxidación Verdadero. es el proceso que ocurre cuando el cuerpo Verdadero. usa grasa. Es verdadero. 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 Vamos con el siguiente. ¿Qué sustancia transporta los ácidos grasos al interior de la mitocondria? ¿Qué sustancia transporta? Transporta, es el taxi de estos ácidos grasos al interior de la mitocondria. La L-carnitina. La L, La L-carnitina. correcto. La carnitina es el taxi, no es el taxi de transporte. Perfecto. Entonces, en raíz, digamos, es importantísimo estas diapositivas a medida de resumen y las que nos ha proyectado el bioquímico, todas van a ser compartidas. Como les mencioné, al ser un tema muy complejo, nosotros les sintetizamos acá, ustedes lo van a ver mucho más didáctico. Entonces, esto les va a servir muchísimo para que ustedes puedan luego sostener ya en el tema de práctica, en cómo van a suplementar, en cómo van a utilizar estos términos específicos para el uso de carbohidratos, para el uso de proteínas, para el uso de lípidos. Eso, recordarles a todos que, bueno, ya estamos prácticamente a 2 módulos de culminar, entonces, que le echen todas las ganas, ya nos queda un martes o otro jueves y finalmente ya el proceso de certificaciones, entonces, augurarles muchos éxitos, agradecerles por conectarse un jueves que podrían, bueno, estar en cualquier otra actividad. Así que nos vemos de aquí el día martes y, bueno, cualquier consulta, duda adicional que tenga, procesos de que necesiten, bueno, antes de la evaluación, le pediré a Sandrita, que es la que se contacta diariamente con ustedes, que les pase con anticipación los materiales de estudio para que puedan realizar la evaluación. Recuerden que con la evaluación ustedes pueden certificarse necesariamente y bueno, agradecerles también por estar acá. Recuerden compartir en redes sociales, que eso es importante para nosotros como academia. Y estaremos al tanto de cualquier también sugerencia que ustedes tengan. Un fuerte abrazo y que, bueno, buenas noches con todos. Cuídense. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Cuídense. Buenas noches.